hermanos. Hoy entramos a un nuevo capítulo de la epístola a los Efesios, pero no quisiera que perdamos de vista el hilo de pensamiento del apóstol Pablo, porque debemos recordar que Pablo no escribió una carta de 6 capítulos, él escribió una sola carta y nosotros la tenemos así dividida para poder estudiarla, pero yo estoy convencido de que esta parte del segundo capítulo es todavía una continuación de lo que ya venía diciendo Pablo, de una acción de gracias y una oración del apóstol Pablo por los Efesios. Estoy seguro de que el pensamiento de Pablo se extiende todavía hasta a los primeros 10 versículos de Efesios 2. Entonces, a manera de resumen, quisiera que recordemos que Pablo está escribiéndole una carta a una iglesia atribulada y está diciéndoles que aunque están en Éfeso, donde están siendo atribulados por la corriente del mundo y por las huestes de maldad, también están en Cristo y está haciendo desde el primer capítulo un despliegue impresionante de teología para que ellos entiendan qué significa estar en Cristo, para que eso los ayude a saber cómo vivir en Éfeso. Y en esencia, el gran anhelo de Pablo, cuando les dice yo oro por ustedes, es que ellos puedan comenzar a ver cómo la supereminente grandeza del poder de Dios es la que está operando en ellos, y es un poder tan grande que ellos pueden tener una confianza y pueden estar seguros de que ya tienen la victoria sobre sus enemigos, porque ese es el mismo poder que los unió a Cristo y los sentó junto a Él en su trono. Le ha dado victoria a Cristo y por lo tanto le ha dado victoria a su iglesia. Así que, en pocas palabras, podemos decir que de los versículos del capítulo 1 a 17 al 23, Pablo está exaltando y magnificando la gracia, el poder o la supereminente grandeza del poder de Dios para con los creyentes que están en Éfeso. Los está llevando a confiar y a descansar en un poder y más allá de lo que ellos pueden imaginar, un poder que opera a favor de ellos y se los ha demostrado cómo ha operado de tal manera que ahora están unidos a Cristo. Pero ahora Pablo, él continúa su idea, él comienza con un y él, añadiendo a lo que está diciendo, les está diciendo, no se conformen con eso, hermanos, no crean que nada más estoy hablando de que hay un gran poder de Dios obrando en ustedes, sino además quiero que se den cuenta de algo más, que también hay una sobreabundante gracia, así como hay un poder sobreabundante que está obrando en ustedes, también hay una gracia imposible de comprender y quiero que la entiendan. Y se está esforzando por exaltar y magnificar un aspecto más del poder que opera en ellos, un aspecto glorioso de la gracia y la misericordia de Dios. Les está diciendo, oh hermanos, no solo quiero que abran sus ojos para ver la supereminente grandeza del poder de Dios, sino también vean que hay una supereminente grandeza en su gracia y su misericordia. Él ya magnificó el poder de Dios llevando a Efesios a considerar que Cristo está sentado en las alturas sobre todo señorío y sobre todo poder, y ahora va a magnificar la gracia y la misericordia de Dios por medio de un recurso que es el contraste. Los va a llevar del extremo más bajo al extremo más alto que puedan imaginarse. Los va a llevar a contrastar la muerte con la vida, la vieja creación con la nueva creación, lo que ellos merecían sin Cristo y lo que ellos tienen en Cristo. Y en pocas palabras les está diciendo, esta es la diferencia entre los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Esto es lo que ustedes eran sin Él y esto es lo que significa estar en Él. Y aquí recordemos, hermanos, que ese es su propósito. Uno de sus propósitos más marcados es que ellos, siendo creyentes comunes y corrientes como nosotros, que estaba en Éfeso, en una ciudad muy difícil,
recordaran o supieran qué es estar en Cristo para que supieran vivir correctamente. Y entonces el recurso que él va a utilizar aquí es muy pedagógico, es algo muy sencillo de entenderles. Los lleva al extremo opuesto para que puedan entender la otra cara, para que puedan ver claramente lo que es tener a Cristo y estar en Cristo, por medio de llevarlos a despojarlos de Cristo y vean su miseria sin Él, para que entiendan que lo que tienen es mucho más de lo que se habían imaginado. Y eso es muy parecido a lo que hacemos en el evangelismo cuando le decimos a las personas, si quieres entender esta buena noticia, primero tienes que entender una mala noticia. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los efesios. Si quieren entender cómo es que la gracia de Dios es súper abundante, tienen que entender que su miseria sin Cristo es súper abundante, es lo peor que podríamos imaginarnos. Entonces eso es lo que está haciendo Pablo, haciendo un contraste. Esto es lo que eran sin Cristo y esto es lo que son en Cristo. Ahora bien, hermanos, hasta aquí solo les he explicado de manera muy general la esencia de lo que podríamos encontrar en este pasaje, pero no hemos entrado para nada al pasaje. Y aquí es donde, por así decirlo, les voy a pedir que tomen mucho aire, porque es como si el apóstol Pablo nos fuera a sumergir a las profundidades de las tinieblas, nos fuera a sumergir al lugar más oscuro, más aterrador y más profundo que jamás hemos visto. Entonces necesitamos estar preparados para eso, porque Pablo quiere que lleguemos hasta a tocar fondo para que entendamos la miseria de la vieja creación, en qué cayó toda la creación por causa del pecado, hasta dónde llegó la miseria del pecado de Adán que contaminó a todo el mundo, para que ahora después podamos entender cuán alta y sublime es la hermosura de la nueva creación en Cristo. Así que vamos a dividir nuestro pasaje en 3 puntos, y del versículo 1 al versículo 3 vamos a ver cómo Pablo nos muestra la grandeza de la miseria del hombre, y del versículo 4 al versículo 6 nos muestra la supereminente grandeza de la misericordia de Dios, y termina en los versículos 7 al 10 mostrándonos cuál es el propósito de esa gran misericordia de Dios. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos donde vamos a centrarnos en la grandeza de la miseria del hombre. Y dice Pablo: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en esta porción tan corta, Pablo de verdad nos sumerge hasta lo más profundo de la miseria humana, de una manera asombrosa, como es característico de Pablo. Él describe una condición deplorable, nos pone imágenes en nuestras mentes que son aterradoras, que son horrendas. Nos hace descender al Seol y nos hace ver un espectáculo horrendo y putrefacto. Porque primero nos habla de un muerto, dice: ustedes estaban muertos. Y ya pensar en alguien que está muerto es pensar en alguien que no tiene remedio, que ya no hay nada más que hacer por él. Ustedes estaban muertos, eso ya es suficientemente desagradable, eso es algo ya desalentador. Que te digan que alguien está muerto es lo peor. O sea, ya uno puede humanamente decir, ya no hay nada peor que eso. Pero Pablo está diciendo, esa es la condición humana, así es como está la humanidad caída sin Cristo, están muertos, no tienen remedio.
Si se hubiera quedado ahí Pablo, hubiera sido muy clara su ilustración para decir que la humanidad caída y que está en pecado es como un muerto que no tiene ninguna esperanza y que ya no hay nada que hacer por él. Pero él no se queda ahí. Él dice, estaban muertos en sus delitos y pecados. Lo cual hace que esta descripción que está empezándonos a dar Pablo de la humanidad caída se hace todavía peor, porque una cosa es que te digan, esa persona se murió por causas naturales, pero ¿qué pasa si te dicen que esa persona era cruel, despiadada, era un asesino, era lo peor de lo peor y murió por una muerte cruel en manos de unas personas que querían vengarse de él? Ahí ya las cosas son totalmente distintas. Pablo está diciendo, ustedes no solo estaban muertos, sino que la causa de su muerte fue lo más vergonzoso y despreciable que puede existir, sus delitos y pecados delante de Dios. Y Pablo no se queda ahí, hermanos, sigue poniéndole agravantes a todo esto. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Y aquí usa una figura muy extraña y muy aterradora. Dice, estaban muertos pero andaban así en otro tiempo. ¿Se pueden imaginar eso, hermanos? Un muerto que anda, un muerto que camina. Es algo que es detestable, es algo aterrador, es algo desagradable. Él está diciendo, no solamente, con esta expresión no solamente está explicando que la manera de conducirse que ellos tenían era desagradable. Al decir que andaban en sus delitos y pecados, que así anduvieron en otro tiempo, está regresándonos a la figura del Salmo 1, donde se nos habla de aquellos que escuchan el consejo de los malos y empiezan a caminar en camino de pecadores y de una manera gradual van hacia la destrucción. Andar en pecado, en delitos y pecados, implica una continuidad, implica un hábito, algo que ustedes hacían y estaban así como muertos vivientes, andando en delitos y pecados vergonzosos. Y si alguno cree que ya no se puede llegar más bajo, Pablo añade otra agravante más al decir, siguiendo la corriente de este mundo. O sea, literalmente son muertos que viven y que van sin rumbo, siguiendo la corriente para donde vaya, para donde me impulse la tendencia de este mundo, para lo que sea más novedoso, para lo que sea más interesante, sin importar que me haga daño, sin importar que deshonre a Dios. Estoy literalmente siendo llevado por una corriente, sin rumbo fijo. Y no solo es una corriente, no dice, eran llevados por una corriente, eran llevados por la corriente de este mundo que está impulsada por el príncipe de la potestad del aire. Ahí todavía la condición se hace peor, porque menciona que esta corriente del mundo que es la que los mueve de un lado para otro sin rumbo, tiene alguien que la dirige y tiene alguien que tiene un poder muy grande que opera sobre los hijos de desobediencia. Y ese es el príncipe de la potestad del aire, la serpiente antigua, un príncipe tirano y totalitario, el más totalitario que jamás ha existido, el gobernante más cruel y despiadado que jamás podrían imaginarse. Él es el que los arrastra en la corriente de este mundo y tiene una influencia muy grande, y aparte de eso tiene a su disposición a todas las huestes celestiales de maldad. Y Él tiene tal poder que opera sobre ustedes como hijos, operaba sobre ustedes como hijos de desobediencia, sobre todos ustedes, sobre todos los que están fuera de Cristo, manipulándolos a su antojo, haciendo lo que Él quiere. Este rey tirano hace lo que quiere con esta corriente del mundo. Y si uno cree que ya eso ya es lo peor de lo peor,
Pablo dice, todavía no ha acabado, todavía no llegamos hasta el fondo, porque hay algo todavía peor que estar siendo gobernados por ese rey tirano. Ese es el colmo de los males humanos, es la peor vergüenza de la humanidad, que no solo están muertos y esclavizados a un príncipe tirano y cruel, sino que los deseos y la voluntad de su carne y de sus pensamientos están de acuerdo con ese rey tirano, están alineados a lo que él manda y a lo que él les pide. O sea, no es que el diablo los esté manipulando nada más en contra de su voluntad, sino que ustedes están sometidos con gusto, ustedes están entregados, sus pasiones están de acuerdo con seguir esa corriente. Y entonces sí, ya no se puede caer más bajo. Ustedes están así porque así querían estar, así amaban estar, no les importaba estar así, como muertos, entregados a pasiones vergonzosas, esclavos de la corriente de este mundo y entregados a toda clase de maldad. Por lo tanto, eso los convertía en hijos de ira, en algo repugnante delante de los ojos de Dios, merecedores de la justicia divina para ser condenados y entregados al infierno por toda la eternidad. Ustedes se habían ganado a pulso la muerte y la condenación y merecían lo mismo que los demás, estar entregados al tormento eterno en el infierno, junto con su amado príncipe de las tinieblas. Y Pablo los lleva hasta el fondo, hermanos, no para dejarlos ahí hundidos, sino lo que hace con esta descripción tan profunda es mostrarles la miseria. Quiero que vean de verdad en la miseria en la que estaban para poder ayudarlos a ver nuestro siguiente punto de los versículos 4 al 6, que es la supereminente grandeza de la misericordia de Dios. Y lo hace por medio de una expresión gloriosa. Pero Dios, esa expresión es abrumadora para muchos comentaristas y para muchos teólogos y para muchos creyentes. Pero Dios, y dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Espero, hermanos, que puedan ver el gran contraste, porque primero Pablo estableció todo un fondo oscuro, lo más oscuro que pudiéramos imaginarnos, para poder magnificar la gracia, para poder magnificar la misericordia de Dios, para que pone detrás de nosotros un fondo negro para poder poner enfrente a la perla de gran precio y para que veamos el contraste tan grande entre la miseria que teníamos y la gran misericordia que Dios ha tenido para con nosotros. Así como es necesario, hermanos, que el sol se ponga oscuro para que podamos ver las estrellas, así Pablo hace que bajemos hasta lo más profundo de la miseria en la que nos encontrábamos para que podamos ver el brillo y la hermosura de la gracia de Dios. Solo de esa manera podemos entender el peso de estas palabras de Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, solamente de esa manera, viendo este contraste, podemos ver que Pablo está usando un lenguaje para exaltar y magnificar el hecho de que estábamos en la condición más vil y deplorable que pudiéramos imaginar y que no había nada que pudiéramos hacer para salir de ahí, pero la abundante misericordia de Dios, pero Él que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, por las abundantes riquezas de su gracia, nos dio vida cuando estábamos muertos. Y después de habernos llevado a lo profundo, ahora va a ser lo opuesto, nos va a subir hasta lo más alto. Pablo nos lleva al fondo de la miseria
como, como si dijera, si creen que el hecho de que estar muertos y que Dios les haya dado vida, no, ya es algo asombroso, todavía hay más. Eso ya es glorioso, que Él les haya dado vida cuando estaban muertos, pero todavía hay más, porque Él los levantó con Él y los subió a su trono y están sentados con Él y ahora reinan con Él. Pasaron de lo peor a lo mejor de lo mejor. No sé cómo explicar ese contraste tan extremo. De lo más bajo ya no puedes caer más bajo y ya no puedes llegar más alto. Estás ahora sentado con Cristo y estás con Él y eres amado por Él. Pasaron de estar hundidos hasta lo más bajo para estar sentados en su trono de gracia. Y hermanos, ¿acaso no bastaba con que Dios nos sacara de esa miseria y ya? Pero Él es rico en misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, no solamente nos sacó de ahí, sino que quiso sentarnos juntamente con Él. Y siendo hijos de ira, nos hizo hijos suyos. Porque Dios es rico en misericordia, éramos hijos de ira y merecedores de lo peor, pero Él nos hizo hijos suyos. Nos llevó a su presencia, nos limpió. Éramos esclavos de nuestras concupiscencias y de un príncipe tirano, pero Dios quiso hacernos reyes para estar sentados junto a Él. Éramos viejas criaturas despreciables, consagradas al mal, pero Dios quiso hacer criaturas nuevas, consagradas para hacer el bien. Éramos esclavos de nuestras concupiscencias pecaminosas, pero Dios quiso darnos victoria sobre el pecado. Y así podríamos seguir, hermanos, hablando de lo que éramos antes y de lo que ahora somos en Cristo, porque Dios es rico en misericordia. Pero eso nos va a llevar tarde o temprano, el estar contrastando todo esto y viendo todo lo que Él ha hecho, nos va a llevar tarde o temprano a la pregunta, pero ¿por qué Dios haría algo así con un pecador tan vil? ¿Por qué Dios tuvo misericordia de un pecador tan vil como yo? Y estoy seguro, hermanos, de que pasaremos toda la eternidad junto a Él viendo sus asombrosas misericordias y no alcanzaremos a entender por qué. ¿Por qué hizo eso el Señor? ¿Por qué no nos dejó hundidos en las miserias de nuestro pecado? Pero el texto nos da una respuesta simple, pues, ¿por qué lo hizo? Porque Él es rico en misericordia. Y aquí el texto no se centra tanto en el por qué, sino en el para qué. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, que es el propósito de la gran misericordia de Dios. Ya pasamos por la gran miseria del hombre y ya nos llevó ahora hasta lo más alto de la superabundante misericordia de Dios. Y ahora nos va a decir, ¿para qué hizo esto Dios? Pablo tiene en mente instruir a los creyentes para que sepan cuál es su condición y también les va a decir, ¿para qué hizo Dios esto? Para que ellos tengan un entendimiento claro de cuál es el propósito de Dios. Y dice el versículo 7 al 10, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En pocas palabras, Pablo les está diciendo, ¿para qué hizo todo esto? Para mostrar su gracia, para mostrar su misericordia. Esta idea no es nueva para los efesios, esto no es algo nuevo para ellos, porque ya en el capítulo 1, Pablo los introdujo a la gracia, les dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Y entonces comienza una lista de bendiciones espirituales en Cristo y inserta repetidas veces la frase para la gloria de Dios, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué hizo todas estas bendiciones? Para alabanza de la gloria de su gracia. Dios hizo todo eso por ustedes para que su nombre sea exaltado y glorificado, para que puedan ver las sobreabundantes riquezas de su gracia, que todas esas bendiciones que tienen son para alabanza de la gloria de su gracia. Y en este capítulo 2 está reiterando eso que ya venía enfatizando desde el primer capítulo, que todo lo que Dios ha hecho por ellos es para la gloria de su nombre. Pero aquí Pablo añade algo interesante, les está diciendo en pocas palabras, dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios quería hacer esto porque Él quería tener un testimonio visible de la magnitud de su gracia. Él quería que estuviera ahí visible un testimonio de que Él es misericordioso y que durara ese monumento ahí por los siglos venideros, que pudiera mostrar las riquezas de su gracia por todos los siglos. Por eso dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Entonces, Pablo deja bien en claro que Dios es el que nos da vida cuando estamos muertos y hundidos en la condición más deplorable que pudiera existir, y que todo esto no ocurre por algún mérito, ni por alguna iniciativa. Imaginen esa condición otra vez que describió Pablo, como un muerto en esa condición tan miserable podría tener siquiera la iniciativa de pedir que le den vida. Un muerto no va a decirte, es que quiero seguir viviendo. Eso es imposible. No hay ningún mérito, ningún poder en nosotros para que Dios nos salve, sino lo único que puede sacarnos de esas profundidades es la pura gracia de Dios y la pura bondad de Dios que tiene para nosotros en Cristo. Por eso dice en los versículos, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y luego dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, Pablo está manifestando que la bondad de Dios que ha obrado en nosotros exalta a Cristo porque Él es el único que nos liberó de esa condición. Y de esa manera, al exaltar a Cristo, entonces dice, por lo tanto no hay manera de jactarnos. Porque si ustedes estaban en esa condición miserable y Cristo los sacó y Él es el autor de su salvación, entonces no hay ninguno de nosotros que pueda jactarse. Es la misma idea que Él expresa en Romanos 3:27, cuando dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Él está diciendo, ustedes recibieron esto no porque hicieron algo extraordinario, no porque tomaron una buena iniciativa, no porque se dieron cuenta de la condición tan grave en la que estaban y entonces se esforzaron mucho y salieron adelante y brillaron y tuvieron éxito, sino porque Dios tuvo misericordia de ustedes. Por lo tanto, Cristo y solo Cristo merece la gloria por haberlos librado de la muerte. Y aquí Pablo no solo está exaltando a Cristo por encima de nuestras obras, no solamente está haciéndonos ver que por cuanto Cristo es nuestro Salvador, nuestras obras quedan excluidas y que no hay nadie que pueda gloriarse de nada, sino que Pablo está sutilmente exaltando a Cristo en la manera en la que él describe las obras de Satanás y describe a Satanás. Y quiero que veamos eso, porque
el lenguaje que usa Pablo de los versículos o en los primeros versículos está, por así decirlo, está desdeñando a Satanás, lo está menospreciando. Y al desdeñarlo de esa manera, al hacerlo ver como esa cosa tan miserable, está presentándonos que entonces Cristo es lo opuesto. Cristo es, si Él es el príncipe de la potestad del aire, Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Y quiero que veamos cómo es que hace eso. Por ejemplo, recuerden esa expresión que dice, Él es el príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Y hay muchas posturas de qué significa la potestad del aire, pero yo creo que lo que está tratando de explicarnos Pablo está usando un lenguaje para contrastar lo que ya había dicho antes de Cristo, porque del versículo 18 al 23 exaltó a Cristo hasta lo sumo y lo puso sentado sobre todo principado y sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso implica que Cristo está sentado sobre todo principado, incluyendo a este príncipe de la potestad del aire. O sea, no solamente ya nos dijo que Cristo está encima de todos los príncipes, sino que ahora le dice el príncipe del aire, de la potestad del aire. Y eso suena muy extraño, pero si se imaginan eso, yo pensaba que eso podría ayudarles a entenderlo si se acuerdan de cómo es el lenguaje de Eclesiastés. Vanidad de vanidades. Y habla como en un lenguaje describiendo que es absurdo tratar de seguir al viento, que todo lo que hay a nuestro alrededor es como el viento, que es pasajero, que es real pero pasa. Y de alguna manera creo que Pablo hace lo mismo con Satanás, diciéndole el príncipe de la potestad del aire. O sea, es verdad, es un príncipe, es poderoso, ejerce un poder sobre la vieja creación, pero todo ese poder es como el aire, es como nada, ¿no? Se le va a escapar de sus manos y un día va a enfrentarse al Rey de Reyes y Señor de Señores y será avergonzado por siempre. Entonces, Pablo al usar este lenguaje está degradando la imagen que muchos pueden tener de Satanás como sí es poderoso y tiene todo ese dominio, pero todo eso es como el aire, es pasajero, no es, comparado con Cristo no es nada. Y entonces, Pablo usa otra expresión después de explicar que Él es el príncipe de la potestad del aire. Dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Casualmente la palabra griega que se usa ahí para el espíritu que opera es el mismo verbo que nosotros tenemos atrás en nuestras Biblias. Dice el versículo 19 del capítulo 1, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, ahí está el mismo verbo implícito, y luego la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Está usando intencionalmente la misma palabra para decir, es verdad, ustedes estaban bajo la operación del poder de la fuerza de Satanás. Y es verdad, su dominio era muy grande y ustedes eran esclavizados y todo eso es verdad. Pero está haciendo un contraste para hacer ver que la operación del poder de Satanás es de juguete, no tiene ninguna comparación con la operación del poder de la fuerza que opera en la resurrección de Cristo y opera a favor de los creyentes. Y de esa manera nosotros como creyentes somos alentados, hermanos. El poder de Satanás es real y es fuerte, pero la supereminente grandeza del poder de Dios que opera a favor de los creyentes
hace que la operación del poder de Satanás sea cualquier cosa, sea como el aire, sea nada. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo, está tratando de alentarnos con ese lenguaje en el que desdeña la obra de Satanás, y al desdeñarlo y al hacerlo ver tan miserable, tan vano sus esfuerzos por destruir a la creación y por destruir a la iglesia, al hacerlo ver así, entonces les está diciendo a los efesios: ustedes estaban bajo ese príncipe, pero ahora están bajo un príncipe que está por encima de todo. No se compara, ya no vivan lamentándose y diciendo: pobres de nosotros, que nos oprimen, nos persiguen, tanta maldad que hay aquí en esta ciudad. Eso ya debe empezar a cambiar en sus mentes, porque ustedes están bajo la operación de un poder mucho más grande. Así que de una y de muchas maneras Pablo ha ido exponiendo cuál es el poder que opera en los hijos de Dios, en los creyentes, y cuál es la bondad de Dios para con nosotros en Cristo, lo cual debería hacer que ninguno de los que están en Cristo se gloríe en otra cosa que no sea en la bondad y en la misericordia de Dios. Eso es lo que Pablo nos está llevando a hacer, que ninguno se gloríe, que recuerden que somos salvos por gracia, somos salvos por fe, no somos salvos por otra cosa más que por la pura misericordia de Dios. Y Pablo, en esta sección, como podemos recordar, nos está hablando del propósito de la gran misericordia de Dios. ¿Y qué es lo que hizo al principio? Pues decirnos, pues exaltó a Cristo y tuvo misericordia de nosotros con el propósito de exaltar su gracia, de dar a conocer su misericordia, de mostrar su gran poder. Pero aquí está cuando en el versículo 10 añade: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que está haciendo es enfatizar este propósito de Dios de magnificar su gracia. Él quiere que su gracia sea visible. Y todo lo que Dios ha hecho no solo es para alabanza de su gloria, sino que es para que sea una manifestación clara de lo que Él hizo. Y aquí está enfatizando de una manera casi poética, porque cuando Él dice: porque somos hechura suya, esa palabra en griego, hechura, es la misma palabra de la que viene nuestra palabra en español, poema. No está diciendo que somos un poema de Dios, sino que de ahí viene esa palabra en español, de la palabra griega. Pero lo que Pablo está diciendo es: porque somos como una obra de arte, como una obra que fue hecha por las manos de Dios, como si Él fuera un artesano. Somos sus hechuras, somos el producto de una obra de las manos creativas de Dios. Nos está describiendo Pablo como una obra de arte, como si Dios hubiera querido hacer en los creyentes un montón de obras de arte y ponerlos a todos como una galería hermosa en la que todos vieran cómo Dios tuvo misericordia de esas pobres criaturas. Entonces, lo que está diciendo Pablo es prácticamente que somos como una especie de obra de arte creados por las manos de Dios en Cristo Jesús. Como si estuviera tratando de resumir todo lo que ya nos dijo. Ustedes estaban muertos, estaban en delitos y pecados, estaban en lo peor de lo peor, pero Dios los tomó y los hizo hechuras suyas para mostrarlos y exhibirlos como parte de las riquezas de su gracia. Y aquí yo creo que hay una ilustración, ¿no?, que podría ayudarles a recordar por lo menos
todo el contenido de este capítulo y ayudarnos a visualizar lo que hasta ahora Pablo nos ha estado enseñando. Porque mientras meditaba, hermanos, en cómo entender lo que está diciendo Pablo, que nos está sumergiendo en las profundidades, trataba de imaginarme qué ilustración podría ser clara y gráfica en mi mente para poder entenderlo. Y en el proceso de estar pensando me encontré con este ejemplo que podría ayudarles, porque yo estoy seguro de que casi todos los que estamos aquí saben que es un diamante. A lo mejor los niños no, pero un diamante es una joya preciosa, es una joya rarísima, es una piedra hermosa. Pero no sé si todos los que estemos aquí sepamos, por lo menos yo no lo sabía y no soy experto en esto, pero cómo es que se forman estos diamantes, de dónde viene ese diamante, porque seguramente si yo les pido que se imaginen un diamante, se están imaginando un anillo hermoso que tiene una piedra con un montón de formas geométricas y que brilla y que es muy bonito y es deslumbrante, que es cautivador a la vista. Pero ¿de dónde sale ese diamante y cómo es que llega, que pasa de la naturaleza a estar dentro de a estar en un anillo y tener la forma que tiene? ¿Cómo se extrae esta joya asombrosa? Estas joyas se forman debajo de la tierra. Comienzan siendo pedazos de carbono puro que están enterradas en la tierra. O sea, literalmente quiero que se imaginen un carbón de esos que usan para prender un asador, así un pedazo negro que no tiene otra cosa más que esa forma de carbón y que está sepultado hasta lo más profundo, extremadamente profundo, hermanos, tan profundo como 150 kilómetros. ¿Quién de nosotros puede imaginarse esa distancia hacia abajo? Ni siquiera podríamos dimensionarla. Si ustedes quisieran imaginar eso, es casi 40 veces la altura de nuestro volcán de Toluca. Eso es algo que en nuestras mentes es difícil de dimensionar. Entonces, imagínense que ese pedazo de carbón que está hasta allá abajo, está ahí, se forma por la presión que hay allá abajo y el calor que hay allá abajo, se forma lo que nosotros conocemos como un diamante en bruto. O sea, todo ese carbón se va cristalizando por la presión que tiene allá adentro y se hace un diamante en bruto. Pero ¿quién de nosotros, con sus propios méritos y con sus propios recursos, se atrevería a buscar la manera de bajar 150 kilómetros para encontrar uno de esos diamantes? Es imposible sacar uno de esos si no sale naturalmente por medio de una erupción volcánica. Pero incluso Job hace una idea parecida a esto cuando dice en el capítulo 28, hablando de las piedras que hay en la oscuridad y en la sombra de muerte. Están ahí en la sombra de muerte, dice, lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Así es como describe Job en la manera en la que extraen el oro y extraen muchas otras piedras preciosas. Y así es como está ese diamante en bruto ahí en las tinieblas, en ese lugar de muerte. Y cuando sale, no sale ya en forma de un diamante como lo vemos en un anillo, sino más bien sale como si fuera una muela, como si fuera una piedra así, con un color grisáceo que necesita un proceso muy largo y muy costoso de pulido, de cortado y de muchos tratamientos para poder ser el diamante que nosotros nos imaginamos. Así que cuando Pablo dice somos hechura de Dios, que dice somos una obra de arte de Dios, nos podemos imaginar
esto, como si fuéramos algo parecidos a este diamante, como este pedazo de carbono que estaba hasta lo más profundo, a lo más inalcanzable, y que fuimos tomados con las manos de Dios y fuimos trabajados por Él y fuimos tallados y formados por Él para convertirnos en un diamante que sería exhibido para alabanza de la gloria de su gracia. Y así como un diamante, hermanos, es una joya muy rara y muy hermosa, yo creo que un creyente entonces es todavía más raro y más hermoso. Los diamantes se forman de forma natural, pero los creyentes se forman de manera sobrenatural. Es un poder indescriptible el que se necesita para formar a un creyente de verdad. Así como también se necesita un poder impresionante para formar que este carbón se convierta en un diamante, así también se necesita una gracia sobreabundante y inexplicable, abundantísima, para que podamos ver formado a un creyente. Cuando yo leía acerca de esto, de este proceso de cómo se forman los diamantes, me daba curiosidad y pensaba, creo que yo nunca he visto uno de esos de verdad. Te da como una curiosidad de ver uno de verdad. Entonces yo pensaba, creo que entonces ver a un cristiano de verdad debería ser algo asombroso, debería ser algo increíble. Tú fuiste sacado de lo más profundo, de lo más vergonzoso, y ahora eres un diamante hermoso que está ahí luciendo para exaltar la gracia de Dios. Y al decir esto no lo digo con el afán de promover una especie de idolatría hacia los cristianos, sino lo que está haciendo Pablo. Él dice, miren lo que eran y miren lo que son, y a la luz de lo que Él ha hecho por ustedes, exalten a Dios, porque Él es grande en misericordia y los formó de lo más vil, los transformó en algo sublime. Entonces, que eso nos lleve, hermanos, a exaltar la gracia infinita que Dios ha tenido para con nosotros y a verlo como nuestro gran Salvador, como nuestro misericordioso Salvador que nos sacó de lo más profundo, no por obras, sino porque Él quiso y porque Él es abundante en misericordia. Y por si esto fuera poco, Pablo añade un propósito adicional a lo que Dios hizo. El primer propósito es que seamos para alabanza de su gloria y que seamos testimonios visibles de que Él es misericordioso, pero también añade las palabras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, esto es parte de ese propósito, que fuimos creados para buenas obras. Aquí está haciendo un contraste entre cómo habíamos sido creados en el principio y nos corrompimos, pero ahora hemos sido creados otra vez, pero ahora para buenas obras. Y aquí lo que está haciendo Pablo es algo que les dijo a los romanos en el capítulo 12, algo que hemos escuchado en una predicación muy reciente, que nosotros ya somos hechos de tal manera que ya no podemos ser como es el mundo, que tenemos tal naturaleza que es impensable que nosotros nos amoldemos a la corriente de este mundo. Y el hermano Jonathan ya abundó bastante en ese tema. Lo único que hay que reiterar aquí es eso. La Escritura nos dice constantemente, ustedes no son como el mundo. Ustedes fueron creados de nuevo, eran como el mundo y andaban como el mundo, pero ya fueron recreados, ya tienen otra naturaleza totalmente distinta. Ahora están creados para la nueva creación, para vivir de otra manera distinta. Ya no fueron sacados de las tinieblas para andar en tinieblas, fueron sacados de las tinieblas para andar en luz y en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduvieran en ellas.
Así que hermanos, a manera de conclusión, creo que lo que hemos escuchado hoy es algo que sobrepasa nuestro entendimiento. Por eso Pablo no cesa de orar por los efesios para que entiendan primero cuál es el poder de Dios tan grande y luego cuál es la misericordia de Dios tan grande. Así que nosotros no nos cansemos de orar igual, que Él nos haga ver ese poder, que Él nos haga ver la abundante misericordia que Él tiene y que podamos ver con más claridad la grandeza de su misericordia para con nosotros. Recordemos qué es lo que merecíamos, muy parecido a lo que veíamos en la meditación. Recordemos hacia atrás qué éramos, de dónde nos sacó el Señor, qué es lo que merecíamos y qué es lo que recibimos. Porque ese es un énfasis de lo que Pablo dice cuando dice por gracia sois salvos. No de vosotros, no es algo de ustedes. No es lo que ustedes merecían, no es lo que ustedes se ganaron. Ustedes merecían todo lo opuesto a lo que recibieron. Y ahora, además de eso, estamos sentados a la diestra de Cristo en virtud de sus méritos. Hermanos, que esas verdades quebranten nuestros corazones de verdad, que nos hagan volver a nuestro primer amor. ¿No se acuerdan, hermanos, cómo reprende el Señor a la iglesia de Éfeso por no acordarse de su primer amor? Y entonces nosotros también somos exhortados a considerar de dónde nos sacó Dios y qué es lo que merecíamos para exaltar a Dios por su misericordia y para ya no vivir como este mundo, para no dejarnos influenciar ni por la presión del mundo, ni por la corriente del mundo, ni siquiera por la potestad de Satanás. Es el príncipe de la potestad del aire que está pronto a ser aniquilado y ser puesto bajo la justicia de Dios en el infierno. Así que hermanos, que cualquier cristiano que está aquí, que vuelva a recordar estas verdades que ya sabían. Recuerden que no tenemos nada de qué jactarse. Recuerda que has sido salvado por gracia, no por obras para que no te gloríes de nada. Y que tu corazón, hermano, sea inflamado de acciones de gracias y alabanzas al Dios misericordioso que te salvó. Y ahora, para todos los que no son cristianos, quiero que consideren algo, que esta terrible descripción que hace Pablo de ustedes los lleve a temblar y a considerar la profundidad de la miseria en la que se encuentran. Están muertos en delitos y pecados, entregados a pasiones vergonzosas, sujetos a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, y aparte están felices viviendo así. Pero eso los convierte en hijos de ira, eso los convierte en dignos de muerte. Eso te convierte a ti hoy en digno de muerte, en que seas avergonzado ahí en esa condición en la que te encuentras y pases de estar en esa condición deplorable a estar en el infierno sin poder salir nunca, llevando las consecuencias eternas de tu pecado. Todo lo que hemos dicho aquí es real. Y si estás fuera de Cristo, estás muerto. Estás entregado a tu maldad. Estás sujeto eres hijo de ira. Mereces la ira de Dios y mereces ser devorado por las llamas del infierno. Pero Dios es misericordioso. Y por su gran amor con que nos amó, Él puede salvarte a ti si no estás en Cristo. Él extiende su misericordia para personas como tú y como yo. Así que considera que para Él no es imposible levantar a los muertos y transformarlos en nuevas criaturas. Él puede transformar a un muerto, vil y repugnante como tú y darte vida para la alabanza de la gloria de su gracia. Eso es lo que éramos muchos de los que están aquí. Tú estás en esa condición en la que estuvimos nosotros
pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida y hoy somos testimonio de que Él puede hacer eso en tu vida. Así que si tú hoy crees en Cristo y te arrepientes, no importa cuán miserable sea tu pecado, no importa cuán vergonzosas sean las cosas que has hecho, no importa cuán indigno crees que eres, Cristo fue humillado hasta la muerte para darnos vida. Cristo es digno de toda gloria y honor porque Él es el Dios de nuestra salvación. Él es el Dios rico en misericordia que hoy extiende su mano misericordiosa y te dice: no mueras así, no sigas así en tus delitos y pecados, arrepiéntete de tu maldad y cree en Cristo. Él es abundante en misericordia y si eres hijo de ira, Él te puede hacer hijo de Dios, un hijo amado, un hijo amadísimo que puede disfrutar de la misericordia de Dios. Así que si no estás en Cristo, no dejes que pase más el tiempo. Cree en Él hoy y arrepiéntete de tus pecados. Amén.